Esa es la pregunta. ¿Necesitará Venezuela más apoyo mundial? Y eso lo vamos a estar hablando aquí y ahorita, ¿ok? Bueno, fíjense. Venezuela es un país que se encuentra en una crisis política. Tiene una crisis política desde el 2001, desde el 2000, desde el 98, desde el 99, desde el 90, desde el 89. Creo que es lo interminable, ¿no? Encontrar la capacidad de llegar a compartir, a debatir, a proyectar ideas hacia un mejor vivir. Y dentro de esa proyección de ideas también están malas intenciones dentro del mundo, ¿no? Eso no hay que olvidarlo jamás. Eso es una lucha también interna entre el bien y el mal. Habrán quienes luchamos, habemos quienes luchamos por el bien y hay quienes pues buscan una manera de beneficiarse personalmente a través del ego, ¿será? Entonces, ¿qué sucede? Ese gobierno, del gobierno actual, el oficialismo, el chavismo, llega en el 2000, en el 1998, en el 99, en el 2000, esos años iniciales, después de como luchando contra el status quo de lo que ellos llaman la Cuarta República. Y pues bueno, los venezolanos, el pueblo estaba buscando ese gran cambio, le dio esa confianza a Chávez y llega ese gobierno con una fuerza política enorme, 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 indiscutible. Eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo, aunque no nos guste, aunque no nos duela, aunque nos duela, aunque no sea nuestro parecer, es una verdad. ¿Por qué es una verdad? Bueno, porque lo podemos ver cómo fueron arrasando en los poderes, la Asamblea Nacional, después fueron, poco a poco fueron instaurando su sistema político en el socialismo. ¿Ven? Entonces es una gran verdad. Ahora, ese sistema político, socialismo, con el proteccionismo, con las gratitudes, toda esta regalías ilimitadas, toda esta manera, esta filosofía de ver el mundo, no hizo más que entorpecer el desarrollo civil y organizado de una sociedad. Por eso es la importancia de la economía, que yo siempre se los comparto, la parte económica, la parte del dinero, busca la manera de controlar y hacer acuerdos con la parte social, en los talentos, en nuestras capacidades, cómo nos lo reconocen, cómo intercambio yo mi talento de maestro, mi talento de abogado, para después ir a comprar tomates, verduras, carne, comida, un viaje. Tengo que buscar intercambiar mi talento por una economía, por un dinero o algo, y después cambiarlo en otro lado. Entonces, eso organiza. Cuando las cosas son regaladas, se pierde el valor, se pierde el interés, se pierde el estímulo de querer crecer y desarrollar. Por eso es que todas estas tecnologías han llegado a existir. Por el deseo de desarrollar, por la fe de lograr construir y crear desde lo que se nos ocurre, desde esa infinita creatividad que puede llegar a tener el humano, ¿no? Esa manera de pensar lo entorpeció. ¿Qué sucede? Quienes no pensaban o quienes no piensan desde el socialismo buscaban maneras de imponerse o evitar el caos en el que estamos viviendo, y ahí eso se formó la zampablera. No me gusta decir la zampablera. Se formó el arroz con mango. El arroz con mango, entonces comenzaron a las expropiaciones, entonces comenzaron a imponer la manera de ver un mundo de una manera. Y yo creo que ahí se acaban los argumentos, porque en el momento en que la gente se molesta, en el momento en que ya la ira toma el control de la mente, lo están diciendo en las comiquitas ahorita, en el momento en que la ira toma control de la mente, ya la gente deja de racionar. Y ahí pasó, desde ahí viene el peor problema que tenemos los venezolanos, es que se olvidaron del servicio de la sociedad venezolana, servirle a esa sociedad. Porque servirle a esa sociedad es lo que nos va a permitir el desarrollo de esa sociedad, para que pueda cultivarse, para que pueda germinarse esa idea de un país en prosperidad. Y ahí, como se comenzaron a pelear, ahí han habido estrategias políticas de todo tipo, pero solamente para uno eliminar al otro, o para uno justificar al otro, o para justificarse a sí mismo, para juzgar al otro. Ahí van. Golpes de estado, intentos, no es un golpe, no es justo, si es justo o no es justo. O sea, ustedes se lo saben.
no vengo yo a echarle la historia aquí. Yo lo que quiero es que podamos analizar eso para poder encontrar el camino como venezolanos, como población, juntos. Recuerden que esta es la visión del Proyecto por un Futuro. Ellos están ahí buscando la manera de quién domina el juego político que ellos tienen, que es la confrontación política entre esos bandos. Y a nosotros nos interesa el desarrollo social, porque a través del desarrollo social es como nuestros estudiantes, los abogados, los internacionalistas, los politólogos, los médicos, las enfermeras, los educadores, importantísimo, desarrollan personas que construyen un país. Y además de eso, además de la parte profesional, también está el día a día de quienes, miren, restaurante, servicio, limpieza, todo eso hace que se vaya armando ese entramado social que le permite, crea el terreno, la posibilidad de que todas estas ideas se lleven a cabo. Es como la estructura social que sostiene y mantiene un sistema de Estado. Pero si nos olvidamos de eso, las universidades cerradas, entonces la inmigración que hemos tenido en todo el país, entonces también el mal hablar de nuestro país ha hecho que nuestra economía se vaya al suelo. Recuerden que la economía trata de valores y la subjetividad del valor, una de las grandes importancias es la creencia, la seguridad de mi nación, de mi país, de mi tierra, de quienes somos, de mi palabra, de mi acción. Y entonces esa es la parte más importante. Ahora, ahí yo no sé, porque, o sea, es como lo dije ahorita, los políticos se están peleando entre ellos. Y bueno, entonces ahí uno llega a creer que la cuestión es muy personal, o hay intereses oscuros, o hay intereses detrás de. A veces también creo que es donde más me arraigo yo, es la molestia que tienen uno con el otro. Claro, se han explotado drones, han estado presos hasta morir. Los han dejado morir presos. Entonces ya ellos no se pueden, son agua con aceite y la sociedad tiene que decir alto ya, porque nosotros queremos vivir. Entonces, ese es lo importante, el tema que yo les traigo hoy. Todos esos puentes políticos, democráticos, cívicos, están rotos. Y quienes tienen que buscar la manera de ponerse en el centro y decir, miren, así no, porque nos estamos muriendo, porque la realidad en las calles no son las que queremos. No es que nos estemos muriendo, pero nuestra posibilidad de producir y de vivir en Venezuela está difícil con la situación de los servicios públicos, con la situación de la economía, el deseo, la libertad de querer disfrutar de la vida, de esta oportunidad de estar vivo, a como cada quien quiera. El que quiera viajar, viaja, el que no quiera va al mundo, conocer internacionalmente, o el que quiera quedarse en Venezuela se queda en Venezuela haciendo turismo. La libertad del ser se nos entorpece. Y la realidad en esas zonas de alto riesgo, en la pobreza extrema que hay en Venezuela. Y la descomposición social, que pues bueno, para retomar eso, ahí está la importancia de ese desarrollo social. Entonces, ¿qué sucede? Hoy por hoy estamos viendo internacionalmente, que aquí les quiero comentar este artículo, por eso les traje esto. Fíjense que el artículo en el The New York Times está este artículo. Este artículo es del 22 de julio del 2024 y el título del artículo es: este es el momento de Venezuela y necesita el apoyo del mundo. Este es el artículo. La líder de la oposición venezolana, esto es el pie de letra aquí en la fotografía, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González. Esa es la descripción de la foto, y esto está escrito por Gabriela Horas, de Answer Friends, o es su imagen, o es la fotografía. Pero bueno, este es el artículo que está en The New York Times, lo invito a leerlo el 22 de julio del 2024. Ahora, déjame leerle un pedacito nada más, que es el más importante desde mi perspectiva para el tema que quiero traerles hoy, de este artículo, que dice así: antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la oposición fragmentada del país se unió para respaldar a un único candidato presidencial, Edmundo González, quien lidera las encuestas por más de 20 puntos. Entonces el primer punto aquí es: se unió la oposición fragmentada para respaldar a un único candidato presidencial. Habían más candidatos presidenciales desde la oposición que no se unieron, primero y principal. Y esa oposición que se llegó a unir
reconocida como la Mesa de la Unidad y todo esto, ya aquí lo están diciendo, es fragmentado originalmente. Entonces continuamos. La oposición abandonó la estrategia de boicot al voto y ha llevado a cabo una campaña enérgica y organizada que, a pesar de los intentos cada vez mayores del gobierno por infundir miedo en el electorado, ha logrado cautivar a los venezolanos. Abandonó el boicot de las votaciones. Yo estoy de acuerdo con esa estrategia, pero ya la volvimos a retomar. Prácticamente la volvimos a retomar porque al decir todo este tema que se está viviendo, ya prácticamente no pueden volver a las elecciones de nuevo. Entonces ellos mismos ya trancaron el juego otra vez. La idea es trancar el juego. Entonces yo quiero que se den cuenta el porqué de la visión del Proyecto por un Futuro y la importancia de la comprensión de la continuidad de un proceso hacia la democracia. Es porque ya el trancar el juego, desde mi perspectiva, me dice a mí, me hace sentir que esta es la única salida y que el día de mañana ya llega el otro presidente. Cosa que si ganó Edmundo González, la lucha tiene que continuar internacionalmente, todo esto. Ok, entonces continuamos. ¿Dónde me quedé? No lo marqué con el mouse. Yendo electorado ha logrado cultivar a los venezolanos. Según una encuesta reciente, 2/3 de los votantes registrados planean emitir su voto este mes, en comparación con el 46% de los votantes que se presentaron en las últimas elecciones presidenciales en el 2018. Pero el mismo obstáculo se interpone en el camino de unas elecciones libres y justas que ha estado presente durante la última década. El presidente Nicolás Maduro, la democracia de la nación se ha marchitado bajo su mandato junto con su economía. Existe una posibilidad muy real de que, si se enfrenta a una derrota electoral, Maduro y sus aliados manipulen los resultados. Ya sabían que se podrían manipular los resultados, no solo para aferrarse al poder, sino también para evitar ir a prisión. El presidente, miembros de su gobierno, la élite militar y otros aliados enfrentan cargos criminales por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, recompensas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sanciones individuales y una investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen. Eso dice todo este artículo. Por eso es que el artículo dice que necesita el apoyo del mundo. Ahora, yo me pregunto, ¿tenemos nosotros el apoyo del mundo? Y por eso les coloqué esta imagen acá en el inicio. Fíjense ahí. Venezuela necesita más apoyo en el mundo. Una fotografía de Juan Guaidó con el presidente de los Estados Unidos 2020-2024, Donald Trump, y ahora Edmundo González siendo reconocido por el Parlamento Europeo como el presidente electo de Venezuela. Y yo coloqué esas dos fotos, Pedro. Podríamos colocar la foto de todos los países que apoyaron a Guaidó, todos los países que están apoyando a Edmundo González, incluyendo a Latinoamérica, que ahorita como que tiene más auge todas las declaraciones. Ahorita en la Organización de Naciones Unidas, que se está llevando a cabo, todos estos presidentes han expresado ese apoyo a Venezuela. Necesitamos más apoyo. ¿Cuál es el otro apoyo? Claro, se infiere y han llamado al intervencionismo. Ahí está. ¿Por qué no termina de cambiar? ¿No será que les hace falta una estructura política dentro de Venezuela, organizada? Eso que yo acabo de hablar al principio, de toda esa sociedad, de toda esa capacidad social productiva, ese entrerramado social, de esa estructura social que pueda sostener un cambio y que no va a suceder de la noche a la mañana, sino que tiene que ir poco a poco, porque hoy por hoy el gobierno de Venezuela, prácticamente hablar del PSUV y del gobierno de Venezuela es lo mismo. Prácticamente hablar del gobierno de Venezuela es hablar del PSUV. Todos los años que hemos llamado a abstención a los votos, a las elecciones, entonces hemos perdido gobernaciones, hemos perdido alcaldías, hemos perdido pueblo, que simplemente a través de proyectos que podamos ir demostrando cómo funciona esta ideología, para que el pueblo entienda de qué se trata y cuáles son los beneficios que le traen, de empoderar a la población, a la sociedad, y reconocer sus capacidades y lo que puede lograr alcanzar. No es así.
porque si no parece un pote de humo. Entonces todo el mundo internacional, todos los países del mundo nos apoyan, pero nada termina sucediendo como sucedió con Juan Guaidó. Por eso es que se compara con Juan Guaidó. Señores, para estar en la Casa Blanca junto al presidente de los Estados Unidos y que te estén diciendo que tú eres el presidente, no nada más eso, sino que se tomaron embajadas en muchos países. Para tomar el control de esas embajadas nos han apoyado muchísimo. Falta algo, y es la política interna de Venezuela. Las ganas y el deseo de hacer una política real, de querer cambiar. A mí no me gusta el término comandito, honestamente no me gusta el término comandito, porque todo comando, toda persona que se está organizando, en donde sea que se esté organizando en el interior del país, en una comunidad, en una urbanización, en una ciudad, en un estado, en una ciudad, en un municipio, son personas que están luchando, son héroes del país y que no deberían quedar entrampados ante la violencia y la obvia respuesta del gobierno en los momentos de violencia. No deberían quedar entrampados ahí. Es injusto dejarlos entrampados ahí. Entonces, esa es mi perspectiva y eso es lo que yo les traigo con Proyecto por un Futuro. La gente que dice, no, pero es que tú quieres ayudar al gobierno. No, ayudar al gobierno no, ayudar a mi sociedad. Quiero que nos unamos y le demos esa lucha cultural de que estos políticos no se van a poner de acuerdo porque simplemente ven el mundo desde las realidades con las que ellos tienen, que es que no se odian. No se pueden llevar ni crear puentes. No han podido durante estos 25 años y cada vez los intentos parecen ser más violentos. Entonces nosotros como sociedad tenemos que empoderarnos y buscar la manera de formar parte del gobierno y de reconocer que es necesario el desarrollo social para que esas personas que vayan saliendo de la misma sociedad, esos profesionales, esos técnicos, esa voluntad, ese optimismo, busque la construcción y el entendimiento de la importancia de la unidad de una sociedad. Yo hablo de la sociedad. Unidos, porque somos venezolanos al final. Siempre lo comento. La vecina puede ser chavista, la que vende las empanadas, la que tiene... conviven. A nosotros como venezolanos nos toca convivir con todos. Ellos sí no se tratan, no se hablan. Muchos están afuera del país, otros están dentro del país. ¿Quién es el gobernador del Zulia? Hay un opositor. El alcalde de Zamora en Guatire, un opositor. Lo que pasa es que cuando no les gusta la cosa, entonces comienzan a decir que son alacranes, que son congresos. Ahora, ¿ese opositor puede cambiar al gobierno ahorita? Probablemente no, pero está rescatando a su sociedad. Está luchando por el desarrollo, el crecimiento, la elevación de la conciencia de su sociedad, de su pueblo. Es un sacrificio, no es el camino más rápido, pero es el camino que se logra construir sobre la tierra, sobre la piedra, perdón. Y esa construcción sobre la piedra les pongo un cuento muy corto, muy sencillo, como el de los 3 cochinitos y el lobo. Los 3 cochinitos y el lobo lo hago recordar. Esos cuentos de la infancia son importantes. Entonces, esa es la importancia de lograr reconocer esa visión y el entendimiento. No es que yo venga a criticar a la oposición porque se me ocurre criticar a la oposición. No, realmente no. Y los critico a ellos porque me siento parte de ellos y veo que las estrategias no nos llevan al resultado que yo como sociedad quiero. No sé cuál es el resultado que ellos quieren. De repente tienen otras intenciones. No los conozco. Yo creo que nosotros como venezolanos queremos ese cambio. Ahora, cuando crecen árboles, cuando se desarrollan árboles, el monte no logra crecer porque no le llega luz, no le llega sol. Entonces las sombras desaparecen cuando llega la luz. El mal que hay en Venezuela, en el momento en que la sociedad crezca, en el momento en que la sociedad se sobreponga y logremos ese desarrollo de conciencia social al óptimo nivel, que dejemos de concentrarnos en los políticos, esa maleza va a desaparecer. No será con guerra, no será... Porque la otra cosa que yo no entiendo es que si Maduro, está el apoyo internacional, está todo el mundo esperando, y no sé si es que Maduro se va a poner las esposas él mismo y se va a entregar. Yo no sé si es así. Ayer me comentaron lo que sucedió en Panamá. Yo no sé si... Y para que ese señor en Panamá se entregara, mira, pusieron música a todo volumen. Eso fue... Entonces yo no sé si es que eso es lo que estamos esperando. Y que la gente cree que es nada más Maduro. Eso es un partido político grande, tienen muchos gobernadores, tienen muchas alcaldías, tienen un ejército, tienen músculo. Tienen músculo para sostener su creencia, su ideología, su filosofía, y eso no está fácil.
De esa manera no está fácil. Inclusive con los que creen en una invasión. No lo veo fácil. Entonces, esa es mi perspectiva. Y para nosotros los venezolanos, yo considero que lo que queremos es vivir y trabajar en paz para disfrutar la vida, que es efímera. Tenemos un día de llegada y el día de salida que no sabemos cuándo es, pero nos la vamos a perder en este chisme. Vamos a dejar que esta novela nos invada el pensamiento y la posibilidad de ser próspero en la vida y de darle a nuestros hijos todo ese futuro. Vamos a continuar viendo a todas esas personas presas, los venezolanos emigrando de Venezuela. No creo que eso es lo que querramos, ¿ok? Bueno, señores, recuerden, síganme en @proyecto por un futuro Venezuela en Instagram. Este es el tema, yo los invito a comentar en Facebook o en YouTube. Comenten, sientan la libertad de comentar, ¿ok? Vámonos al mundo. Y el tema de hoy en el mundo es importante y vamos a ver el porqué, ¿ok? Aquí lo tenemos. Fíjense, con respecto al mundo, vamos a hablar sobre Europa. O brinca o se encarama. Hablando con respecto a la economía europea, ¿ok? Fíjense. Yo traigo el tema del mundo, como se lo dije ahora. Es importante porque es como podemos visionar esa Venezuela, esa Venezuela posible dentro de la geopolítica actual, dentro de esa realidad actual. Cómo se están moviendo esos países, cómo hablan estos líderes, hacia dónde se están moviendo estos líderes, hacia dónde estos líderes están llevando a sus sociedades, para que entonces nosotros agarremos ese rumbo, ¿no? Es como reconocer en el barco, en el velero, hacia dónde va el viento, de dónde viene, a dónde va y hacia dónde voy yo, hacia dónde quiero ir yo. Entonces, esa es la importancia. Les traigo este tema porque